Muy buenas tardes, bienvenido a su clase de ciberseguridad. Vamos a iniciar, ¿verdad? Una nueva semana de trabajo y tenemos un nuevo versículo con el cual vamos a estar reflexionando. El valor que vamos a extraer de este versículo es poca fe. Y más que un valor, debemos de verlo como un antivalor, ¿verdad? Como algo que no deseamos dentro de nuestras vidas. Claro, la fe es una cualidad positiva. Sin embargo, puede volverse negativa cuando tenemos poca fe. Jesús nos habló de esto en Mateo 6:30 y nos dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. En los evangelios, en varias partes, vamos a encontrar que Jesús le dijo a sus discípulos, tanto al grupo de los 12 como a los demás que le seguían y claro, contemporáneamente también a nosotros, hoy que leemos la Biblia, nos llamó, ¿verdad?, de poca fe en varias ocasiones. Y no era algo malo, digamos, o que Jesús estuviera regañando o reprochando, era más bien un llamado de atención para reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestras vidas diarias. En los versículos anteriores Jesús había venido hablando de los afanes de ese mundo, centrándonos la idea de que el hombre se preocupa por tres cosas en esta tierra: la comida, la bebida y el vestido, o qué se va, o qué se pondrá de vestimenta. Y nos hizo ver que eso es un afán y que no debemos de estar afanados por ello. Cierra con esta parte donde nos dice que si a esas plantas que Dios ha puesto una inmensa belleza en ellas, de la nada son cortadas y son quemadas, eh, ¿acaso Dios no se preocuparía más de nosotros, siendo pues considerados como sus hijos? Eh, Llamar hombres de poca fe nos hace reflexionar sobre la idea. Bueno, significa que cuando yo le pongo atención más a los aspectos materiales de la vida, a preocuparme por las cosas materiales y no las cosas espirituales, estoy teniendo poca fe. Cuando me aflijo porque me falta el alimento, porque no tengo que comer, que tomar, que vestir, y mi afán se va en eso, en conseguir dinero, por así decirlo, para satisfacer esas necesidades, estamos teniendo poca fe. No estamos depositando nuestra confianza en Dios. Por eso es que Jesús llamó a sus discípulos en esta parte hombres de poca fe, porque no estaban creyendo en lo que debían de hacer. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta acá y vamos a continuar. Habíamos hecho un pequeño paréntesis con lo de la plataforma de Cisco, porque la última vez había problemitas para que cargase, pero ahora sí ya está funcionando normal. Vamos a retomar ese tema 5, que debemos de cubrir algunos aspectos que él tiene. Hay un video, ¿verdad? Que es este que nos habla acerca de devices in a bubble, que vendría siendo como los dispositivos en una burbuja, y nos comienza a hablar respecto de las diferentes componentes que tenemos dentro de lo que es una red. Nos habla de lo que es una topología, que es un término que ya debemos de acostumbrarnos a ver. La topología es un diagrama respecto de la conectividad de redes. Podemos ver lo que son equipos terminales, las computadoras en este caso. No necesariamente el equipo terminal tiene que ser hoy una computadora, puede ser cualquier dispositivo que se conecte a Internet. Cada una de ellas se nos va diciendo que tiene tanto una dirección en protocolo de Internet versión 4 y una versión en protocolo de Internet versión 6. Y ahí se ve respectivamente cada uno de estos, en los cuales las direcciones, pues en cada versión del protocolo IP son fáciles de distinguir, ¿verdad? En este caso, pues tenemos esa separación de cuatro números, o que se le llaman normalmente cuatro octetos, y una máscara de red de 24, mientras que para la otra, ¿verdad? Encontraremos números en formato hexadecimal, con 32 octetos en vez de 4, y aparte de estos con una máscara de 64.
es, digamos, las direcciones características. Luego nos habla acerca de lo que son los switch de Ethernet, que es básicamente a donde se conectan las computadoras para estar conformadas dentro de una red LAN y que de esta red LAN, ¿verdad? Para ya conectarse a lo que es otras redes o salir, digamos, de la red local, necesitan algo que se conoce como un router, que es este dispositivo que está acá. Cabe destacar, ¿verdad? Que un router, pues, es un canal, es un medio, un dispositivo que permite la interconexión de redes diferentes y que, claro, en Internet encontraremos muchos de ellos. Em, Existe una tendencia de llamar routers a los dispositivos de Wi-Fi o que nos dan conectividad, digamos, a Internet inalámbrico, pero realmente no son como un enrutador realmente, son más un punto de acceso a Internet. Los enrutadores son diferentes, son equipos realmente que se encuentran normalmente dentro del mismo rack de comunicaciones o del cuarto de comunicaciones ya en empresas grandes, ¿verdad? O en lugares donde se necesitan el uso de uno de ellos. Eh, Luego nos habla acerca de los servidores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se nos pone el servidor más común, que es el servidor DNS, que es el servidor de nombre de dominios. Se nos da la ilustración de la conectividad en la nube, pero se nos enseña también lo que vendrían siendo, de manera general, los estándares bajo los cuales se está trabajando. Tenemos, por ejemplo, un estándar que va a nivel físico, que tiene que ver con cada dispositivo, y eso es lo que se conocen como las direcciones MAC, son estas que están acá, eh, que pertenece ya a cada uno de los dispositivos una dirección MAC, es una dirección física. En cambio, las direcciones IP ya están sobre otro protocolo, no están en el mismo protocolo de Ethernet. Estarían por un protocolo que está encima del protocolo de Ethernet o por la siguiente capa, digamos a este, y por eso hablamos de la dirección IP como lo que vendría siendo cualquiera de estas versiones. Por otro lado, se introducen también las puertas de enlace, ¿verdad? Que es otro nombre al cual se le denominan a los routers, en términos que son los que permiten pues, la salida de un punto hacia otro. Lo que hay en común, digamos, en estas redes es que normalmente tendríamos, bueno, el esquema que utilizan acá es la red 192.168.1.1. Siendo siempre ese último número, debemos recordar que tenemos 256 posibilidades dentro de este bloque de octetos de IPv4, em, siendo pues la dirección cero la de broadcast y por lo general la dirección uno se suele utilizar para un gateway como está acá o un router, que es el que permite la interconectividad hacia redes externas, en este caso hacia la nube. Entonces, todos los dispositivos que se conectan en este bloque hacia este router, pues tienen más o menos la misma estructura de lo que sería direcciones. Van a ser 192, 168.1 y lo que va a ir variando es la última dirección. Aquí ya están, por ejemplo, un 104, aquí está un 103, un 102, un 101. Y así podrían irse asignando más direcciones. Lo que hace esto, pues, es prácticamente direccionar. Por otro lado, tendríamos, pues, la dirección ya del equipo, la dirección física, que vendría siendo su MAC, su dirección, digámosle, lógica, ¿verdad? En ese sentido, llamémosle así preliminarmente, que es la dirección IP, de la cual hoy, pues, los dispositivos estarán manejando dos. Puede ser la versión 4 o la versión 6 dependiendo de el tipo de configuración de red que tengamos. Y luego hablamos ya de direcciones a nivel de servidores, en donde se utilizan estos formatos, siempre para versión 4 o para lo que vendría siendo versión 6.
Entonces, todo eso tiene que ver con un estándar de comunicación. Cuando hablamos de IP versión 4, IP versión 6, cuando hablamos de Ethernet, cuando hablamos de lo que es un WLAN, un DNS, un gateway o un router, cada uno de ellos tiene un estándar de comunicación bajo el cual viene y se organiza para transmitir datos. Después el video explica un poco respecto acerca de cómo es que funciona, cómo las máquinas terminales o los equipos terminales se conocen entre sí, cómo pueden, digamos, determinar qué es lo que va a permitirles funcionar. Bueno, el video está en inglés, ¿verdad? Es lo único que tiene, digamos, que hay que leer un poquito en términos del inglés, pero nos da una idea general de cómo se da el proceso de conectividad desde una computadora hacia un servidor externo y en dónde involucra cada uno de los protocolos, ¿verdad? De comunicación. DHCP sería otro estándar de comunicación y CMP también, y así como lo es TCP/IP, que es lo que habíamos hablado anteriormente, que el protocolo TCP es el que brinda la seguridad para el direccionamiento, digamos, de paquetes en IP. Bueno, eso es, digamos, esta parte y luego nos habla acerca de los estándares, que es lo otro que deberíamos de tocar. Este tema de los estándares ya lo habíamos abordado previamente, quizás no así como está acá, porque aquí hay más organizaciones, pero vamos a identificar algunas que ya las conocemos. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de las organizaciones que proveen de documentación de estandarización. Estas organizaciones a nivel internacional son las encargadas de dar, digámoslo así, los manuales, las reglas o lo que vendrían siendo los parámetros de configuración en la mayoría de protocolos de Internet y lo que vendrían siendo, claro, los documentos. Hay un primer tipo de documento que son las llamadas RFC, ¿verdad? Eso viene de Request for Commentaries, que son como las normativas principales que nos da pues tanto la UIT, y luego hay otras, ¿verdad? Como las IETF. Esas ya son del grupo de trabajo de ingeniería, es de la IEEE. Pero bien, en general, de aquí ya hemos hablado, por ejemplo, de la UIT, ¿verdad? Que es como la entidad reguladora o la instancia superior, digamos, en términos de lo que vendrían siendo procesos de telecomunicaciones. La ITU o UIT, como se le suele llamar en inglés. Tendríamos también que hablar de la IEEE. De la IEEE se desliga la IETF y hay otras, ¿verdad? Como lo es el IANA, que es el que se encarga, es la autoridad de asignación de números de Internet. Y también el ICANN, que se tiene que ver con los números y los nombres que se dan en Internet. Así que estas se nos deben hacer muy familiares y básicamente debemos de hablar de dos documentos estándar. La CRFC por un lado de la ITU y por el otro lado pues en los estándares que nos pueden dar la IEEE a través de la Internet Engineer Task Force, que sería la IETF. Bueno, conociendo un poquito de ellos, ¿verdad? Ya habíamos explicado previamente en qué consistían, ¿verdad? Y cuáles eran algunas de sus funciones. La que no está aquí quizás es la Organización de Estándares Internacionales, porque esa es una normativa más genérica. Entonces, aquí se concentran más en las entidades técnicas que propiamente tienen que ver con lo que es el proceso de telecomunicación. Bueno, luego habla acerca de los modelos de comunicación y ya aquí comenzamos a ver lo que vendrían siendo los protocolos de red. Hay un video, ¿verdad? Que es interesante, que es este que está acá. Siempre, bueno, estos videos
si no vamos a encontrar Networks use protocols. en, Protocols are the rules that no govern van a estar en communication. español, pero Very similar to podemos a encontrar protocol. acá unas opciones, digamos, si queremos cambiar el subtítulo y buscar, en ese caso, el subtítulo en español. De ahí podríamos ya irlo viendo, digamos así, con subtítulos para entenderlo mejor. Básicamente aquí en este video lo que nos hablan es respecto de todos los protocolos que se utilizan a nivel del Internet. Y la idea de hablarnos de ese montón de protocolos es para perfilarnos hacia lo que va a venir siendo el llamado modelo OSI. El modelo OSI es básico en procesos de telecomunicaciones. Sirve en primera instancia para clasificar el uso que se tiene de cada uno de los protocolos, pero también es un recurso útil para cuando hay problemas de comunicación en términos de poder detectar en dónde se encuentran las fallas. El modelo OSI es un modelo de capas, que lo que busca es separar por funcionalidad la comunicación. Es decir, hay una capa, por ejemplo, física, hay una capa de aplicación, hay una capa de red propiamente, en donde cada uno de estos protocolos va a ir funcionando. Entonces, aquí comienzan en este video a hablarnos acerca de lo que son los protocolos de red. Y está el protocolo Ethernet, está el IP, el TCP y, por ejemplo, el HTTP. Todos estos son protocolos diferentes y cada uno tiene una función a realizar. Cada uno trabaja sobre una capa diferente. Por lo general, quizás de esos cuatro que está ahí, lo que más se escucha hablar es TCP/IP. Es el que más hemos escuchado o se ha hecho más famoso. Ahora, cuando hablamos de HTTP, pues no se nos debe olvidar que eso es básicamente lo que utilizamos pues para navegar en Internet. Cuando abrimos un navegador, lo que se utiliza es estándar, pero son protocolos que trabajan sobre diferentes capas. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Entonces, el video nos da esa introducción a que son protocolos que realizan diferentes funciones. Y ya de ahí nos pasa a esta área que es la llamada pila o el stack de protocolos, que significa que no es que un protocolo haga todo, sino que hay diferentes protocolos que van realizando diferentes estándares. Aquí, por ejemplo, se nos estaría hablando respecto de lo que vendrían siendo algunas, bueno, cuatro capas propiamente del modelo OSI. La capa de aplicación, que correspondería al protocolo HTTP, que ya es el programa que permite, digamos, que nosotros manejemos o tengamos el acceso, entienda ese programa por navegador web y que el navegador web es capaz de reconocer todo lo que está en el llamado protocolo HTTP. Luego se nos habla de la capa de transporte, que allí va el TCP, la capa de red propiamente, que ahí está marcada como Internet, que es la IP, y por último la capa de acceso, que en ese caso quizás es el menos conocido, pero ahí va el protocolo Ethernet, que es también utilizado. Por el nombre a veces quizás nos confunde, ¿verdad? El protocolo Ethernet con Internet, pero son, digamos, procesos diferentes. Todo esto es para que sepamos cómo es que funciona lo que es el protocolo TCP/IP, cuáles son sus funciones, pero sobre ello retener en cuenta al modelo OSI. Entonces, aquí solo se tocan cuatro layers o cuatro capas del modelo OSI, aunque hay tres capas más. Pero estas son las capas en las que intervienen más que todos los protocolos. En el siguiente apartado se nos da ya la introducción a lo que vendría siendo TCP/IP, conociendo que uno es el transporte y otro es el direccionamiento. Uno actúa sobre la capa de transporte de datos y el otro me actúa sobre la capa de red para identificar a quién es enviada la información. Esto, ¿verdad? Es quizás similar a como cuando antes existían circuitos conmutados para poder hablar por teléfono. Antes
bueno, en las películas de antes se puede ver eso, en las películas de los años 50 por ahí más o menos, ubiquémonos en esas fechas, se podía ver que había una operadora y que la gente llamaba a la operadora y uno decía, comuníqueme a tal teléfono. Y la señorita se veía que por lo general eran mujeres y se veía, ¿cómo no? En ese momento se veía que quitaban un cable, ¿verdad? Y lo insertaban en otra área. Eso era el proceso manual de conmutación, se le llamaba eso. ¿Qué era eso de conmutar una llamada telefónica? Bueno, consistía en que la línea o el canal desde donde alguien estaba hablando se pasaba de un lugar hacia el lugar de destino. Y durante mucho tiempo se hizo manualmente. Es decir, había una persona que era la encargada, literalmente, de cambiar un cable hacia otro, de una punta de un cable hacia otro punto para que eso llegase y se entablase la comunicación con la que la persona con quien quisiera hablar. Prácticamente eso era como agarrar dos cablecitos, ¿verdad? Bueno, te quieres comunicar con este cable que tiene este número, entonces agarro este y este es el número tal y yo los uno, yo los enlazo. Luego vinieron circuitos automatizados de computación y ya la computación se comenzó a hacer automática, ya no se necesitaba la persona para que hiciera ese empalme entre un lado y otro. Pues básicamente eso es el TCP/IP. Es como esa situación en donde se empalma en primer lugar el canal hacia donde va a ser enviada la información y luego se envía ya la información. Entonces, estas capas sirven precisamente para separar las funcionalidades que cada uno tiene. Aquí nos dice que el modelo de capas no es nuevo. Las bases de este modelo comenzó en 1970 y es con el surgimiento de la red ARPANET que se comienza a hablar, digamos, de distinguir entre cada función de acuerdo a lo que se estará realizando. Aquí tenemos entonces las capas de CPIP que coinciden con las capas del modelo OSI. Tenemos la capa de aplicación, que nos dice representa datos del usuario, control y codificación de diálogo. Cuando hablamos de aplicación significa, bueno, el programa básicamente. Y en la aplicación se va el sistema operativo. O sea, sistema operativo y programa que yo utilice, eso es aplicación. Es cada una de aquellas cosas en donde ya el usuario específicamente ingresa a realizar una tarea en específico. Si es navegar en Internet, pues tiene que ser un browser de Internet. Hoy en día, si estamos hablando de teléfonos, estamos hablando de las apps de los teléfonos. Si estamos en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, todo eso es capa de aplicación. Aplicación es ya específicamente qué es lo que el usuario está utilizando para realizar alguna tarea y que implique que tenga que comunicarse. El término comunicación aquí, recordemos que implica el hecho de accesar a un servidor para obtener datos o viceversa, enviar datos a un servidor. O sea, tanto el upload como el download están implícitos acá. En el upload estoy subiendo mi información al servidor y en el download estoy bajando la información en el servidor. Cuando yo uso una red social, por lo general lo que estoy haciendo es un download. Estoy descargando información de un servidor. Sin embargo, cuando yo hago búsquedas, por ejemplo, de información o subo un video, subo una fotografía, algo por el estilo, estaría en la otra ala. Todo lo que nos permite manipular, digamos, una aplicación o un software en general, eso estaría en la capa de aplicación. Luego hablamos de la capa de transporte, que es precisamente en la cual se lleva lo que vendría siendo la información. Entendamos aquí como capa de transporte el protocolo que nos va a permitir enviar o encapsular, por así decir, esos datos. Que esos datos puedan ser divididos en paquetes y que luego sean enviados.
Luego tenemos la capa de Internet, que también se conoce como la capa de red, que nos dice ahí que determina el mejor camino. Es la capa que permite la dirección, el direccionamiento realmente. En donde saber, bueno, a qué máquina, a qué dirección IP, cómo se reconoce este dispositivo, trabaja con versión 4, versión 6 de IP. Ahí es donde voy a enviar mi información. Básicamente esa capa es, eh, bueno, de manera general, entre el transporte y el Internet, yo podría decir que eso lo podríamos asemejar al trabajo de un cartero o de un mensajero, de alguien que lleva una encomienda. Cuando alguien lleva una encomienda, la encomienda en sí, o sea, lo que va adentro, lo que va a entregarle en la cajita, digámoslo de esa manera, esa es la aplicación. Eso es lo que al usuario le interesa al final de cuentas, obtener algo. Entonces, cuando hace una persona un envío por correo, por ejemplo, digamos que la aplicación es lo que va en la cajita, el contenido básicamente. Ahora, la parte del transporte pues estaría definida por la entidad que me dé el servicio de correo a mí. ¿Será que el cartero, como le decimos popularmente, quien me lleva la información, el encomendista, se transporta en vehículo propio o es un encomendista que anda en autobús? ¿Le dan un medio de transporte? ¿Le dan una motocicleta? ¿Cómo se transporta él, verdad? ¿Cómo hace para llevar mi paquetería de un punto a otro? Ese es el área de transporte. Y el área de Internet es como que a esa persona le dan una dirección en donde debe de entregar la dirección de la casa del destinatario. Eso vendría siendo básicamente la capa de Internet o la capa de red. Pero normalmente en los paquetes viene no solo la información del destinatario, sino también del remitente. Entonces, en la capa de Internet o en la capa de red tenemos esas dos informaciones. No solo interesa la dirección de la máquina a la que va a llegar, sino que también interesa la dirección de la máquina de donde se origina. Y como decíamos, lo que hace, por ejemplo, el caso de TCP es buscar el mejor camino en donde enviar diferentes paquetes. No siempre va a ser la misma ruta. A veces van a ir cambiando. Y por último, se nos habla de el acceso a la red, que son dispositivos de hardware y medios. Esto tiene que ver ya con la parte un poco más del componente físico, es decir, eh, qué tipo de tarjetas se van a utilizar, cómo es la conectividad, ya a nivel físico. Y vamos a terminar resumiendo un poquito lo que es el modelo OSI, aunque mañana vamos a ampliarlo más. El modelo OSI, ¿verdad? Nos dice que hay dos tipos básicos que se utilizan, el modelo de protocolo y el modelo de referencia. El modelo de referencia es básicamente un modelo de 7 capas. Se llama OSI, que significa Open System Interconnection, es decir, es un sistema de interconexión abierto. Ese es el nombre que se le ha dado. Aquí sí aparece la ISO. ¿Verdad? Ya habíamos visto que anteriormente no estaba en las otras, en las entidades que aparecen ahí en el apartado 5.2 no estaba, pero aquí sí las encontramos, ¿verdad? Aquí sí ya nos vuelve a aparecer la ISO. La ISO es la que maneja ese estándar OSI y a veces confunde eso porque es como que le den vuelta a la sigla, ¿ve? OSI ISO. En OSI, pues en inglés, ¿verdad? Que viene de Open System Interconnection. Y aquí estarían las 7 capas, básicamente. Hay algunas capas que en el modelo, digamos, de protocolo, que es este que está acá, no se consideran, que son las que acabamos de estar viendo. El modelo de protocolo solo considera estas 4 capas: aplicación, transporte, internet y acceso a la red. Sin embargo, el modelo OSI considera otras capas intermedias. Y claro, ¿verdad? Podríamos decir que esas 4 se encuentran inmersas dentro de ellas. Si vamos de lo más alto, encontramos la capa 7 que es la de aplicación. Lo que me permite a mí ya conectar o interconectar datos visuales en la pantalla del usuario.
Hay una capa intermedia que se llama presentación, que esta no la hemos visto en el anterior. Hay otra que se llama sesión transporte, que es aquí donde actúa TCP y UDP. Aquí van esos protocolos de transporte. Y red, que sería la que en el otro se llama de Internet, propiamente. Luego tenemos lo que vendría siendo de enlace de datos, que aquí es donde opera Ethernet. O sea que si lo vemos así, como haciendo un contraste entre el modelo TCP/IP o el modelo del protocolo contra el estándar OSI, tendríamos, bueno, la aplicación es una de ellas. Luego tendríamos el transporte, la red y el enlace de datos. No se nos habla, por ejemplo, de la presentación ni de la capa de sesión y tampoco se nos habla de lo que vendría, bueno, la capa física vendría siendo la que aquí se conoce como acceso a la red, básicamente. Esa vendría siendo ya la capa física, que tiene que ver precisamente, nos habla de mecanismos electrónicos funcionales. Tiene que ver ya con el hardware propiamente. Bueno, de eso vamos a ampliar un poquito más, ¿verdad? Y por eso aquí hay una comparativa, pero eso lo vamos a ver hasta la siguiente clase, en donde pues se va viendo a qué pertenecen, ¿verdad? La aplicación abarca todas estas, transporte, red y enlace y datos se van dentro del acceso a la red. Es importante tomar en cuenta esto, ya que nos va a servir como para irnos ubicando en donde se da un proceso de comunicación. Si hay problemas en cuanto a una conectividad, lo que se hace necesario es remitirse a esto, ¿verdad? Y tener en cuenta, bueno, es un problema en la capa de aplicación, en la de transporte, en la de internet o en la de acceso a la red. O si se ve desde el modelo OSI, bueno, si es en la aplicación, ¿en qué área está? ¿Está en la sesión, presentación o aplicación? Si es en la de acceso a la red, ¿es en falla del enlace de datos o es algo físico? Para eso es que se suele utilizar este modelo. Uno de sus tantos usos es encontrar fallas de comunicación. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Ha sido un gusto y nos vemos primero Dios el día de mañana. Muchas gracias.